Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. ¿Con cuántas situaciones difíciles nos encontramos diariamente? Algunas más difíciles que otras, algunas imposible de poder llevar a cabo. Pero la palabra de Dios en Jeremías, en el capítulo 32, en el versículo 27, Dios le da una palabra al profeta y le dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y viene una pregunta que Dios mismo es el que la hace y le dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dios haciéndonos este interrogante, esta pregunta: ¿habrá algo difícil para Él? Y Dios no estaba haciendo alarde de su poder, sino de su misericordia, porque la verdad es que el pueblo de Israel no se había portado nada bien y, como siempre, había desobedecido, se había inclinado hacia la idolatría, había dejado de confiar en su Dios. Porque de esto se trata la idolatría. Cuando nosotros ponemos a otras personas o a otras circunstancias delante de Dios, eso es idolatría. Porque le estamos dando la prioridad a otros y no a Dios. Y lo que Dios siempre espera es que nosotros podamos acudir a Él, que Él sea nuestra primera opción. Y el pueblo de Israel siempre se la rebuscaba para ir en contra de lo que Dios les había pedido, como muchas veces nos pasa a nosotros, no lo vamos a negar. Y Dios les habla de lo que puede llegar a suceder en una situación muy difícil para ellos. Dios les habla de la restauración y por eso también les dice: ¿acaso hay algo imposible para mí? Y en nuestras vidas quizás nos encontramos con imposibles, con oraciones que hacemos y las podemos llegar a hacer de los labios para afuera, pero tal vez en nuestro corazón creemos que nunca va a suceder. Y lo cierto es que Dios nos sigue haciendo la misma pregunta: ¿habrá algo imposible? ¿Habrá algo difícil para mí? Y la respuesta, por supuesto, que es no. Y Dios hace esta pregunta, ¿no es cierto?, que deberíamos escuchar todos nosotros cuando nos encontramos en dificultades. Una vez más, ¿habrá algo difícil para mí? Y la respuesta está en cuanto nosotros podemos creer o no, porque también podemos decir: bueno, para Dios no hay nada difícil, pero ¿querrá hacer Dios esto o aquello? Y la verdad es que si está en el plan y en el propósito de Dios, eso ya es una realidad. Y nosotros podemos descansar en que Dios es soberano. ¿Cómo puede haber algo difícil para Dios? Si hay algo que detiene el obrar de Dios, es la incredulidad, es la duda, es el pecado, la rebeldía o aún la autosuficiencia, ¿no? Eso de creer que nosotros podemos. Pero nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos ver tantos hombres y mujeres que Dios hizo obras maravillosas, sobrenaturales en ellos. Y ellos no tenían nada de especial, no tenían nada de diferente a cada uno de nosotros. Dios quiere mover su mano y que eso que para vos es imposible, que para vos es muy difícil, puedas verlo obrar a Dios y que Dios nos pueda sorprender. Y podemos creer en este tiempo que Dios nos ha de sorprender, porque todavía nosotros creemos que tal vez Dios no lo quiera hacer con nosotros, pero lo cierto es que Dios quiere mostrar su poder una vez más. El tema es si vas a creer que para Dios no hay nada imposible. Y en Mateo capítulo 19, en el versículo 16, dice: para los hombres
todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Y quiero animar a tu fe en este día, a que puedas creer que Dios tiene el poder y sin duda Dios quiere obrar a tu favor. Que Dios te bendiga.